¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les debía este pequeño video, esta pequeña devolución en relación a las últimas actividades que me fueron enviando, que estaban vinculadas con la propuesta bibliográfica, que tiene que ver con un texto de Estanislao Antelo y Andrea Liau, y con un video que habíamos visto de los inicios en la docencia, ¿no? Así que, bueno, les preparé algunas cosas anotadas que tengo en relación a las situaciones que ustedes me mandaron y, bueno, cuáles eran las cuestiones que a ustedes más les inquietaban o cuáles fueron las dificultades que tuvieron en la práctica docente. Algunos ya tienen experiencia docente como trabajo, ¿no? Otros están iniciándose en eso. Lo primero que habría que decir, que ya se habrán dado cuenta, es que la complejidad del trabajo, del oficio que hoy tenemos es mucho mayor a la que quizás había en otros años, por las características de lo que es trabajar hoy, ¿no? La tarea de trabajar hoy. Ya lo estuvimos viendo desde el plano ético, pero también desde el plano político, de por qué trabajar hoy implica mayor complejidad, ¿no? Mayores dificultades, mayores desafíos a la hora de hacer nuestra actividad. Y una de las cuestiones que en el capítulo 9 Estanislao Antelo y Andrea Liau proponen como a modo de claves, de algunos puntos en firmes como para basarnos, para empezar nuestra actividad, tiene que ver con entender esta complejidad y entender que vamos a estar en un medio no siempre certero, ¿no? La incertidumbre es parte inherente a nuestro campo profesional. Hay de muchísimos campos profesionales, pero bueno, hoy estamos acá con y está muy vinculado a nuestro campo profesional. Esas certezas propias de la rigidez y de lo sagrado que quizás hace 50 o 60 años aparecía como protagonista de la actividad docente, ya desapareció. Y en esa desaparición aparecemos nosotros, digamos. Lo que queda somos nosotros que nos enfrentamos ante la situación. Entonces, un poco lo que dicen docentes, lo que hay que hacer es apoyarse en el oficio. Y el oficio es una serie de certezas que tenemos sobre de qué manera enseñar, de qué manera abordar nuestras clases, de qué manera abordar las clases en un patio o en un aula o en una sala o en donde fuera. Hoy nuestra tarea nos obliga a cuestiones que no obligaban en otros tiempos, ¿no? Tenemos que atender a la diversidad, atender a las individualidades de nuestros alumnos, a las características de la institución en la que estamos. Ese reconocer la individualidad implica otras formas de construir la autoridad, o mejor dicho, implica construir la autoridad. Algunas de las dificultades que ustedes señalaron como importantes a la hora de enfrentarse a un grupo nuevo era el tema y si no me sale, si no hacen caso a lo que yo planteo, si no les interesa, no les motiva, etcétera, etcétera. Bueno, ese construir la autoridad implica ciertos movimientos que ya no están dados, como ya lo habíamos hablado con otros autores, con lo cual hay que armarlo, ¿no? Por eso los autores lo que proponen, dice, bueno, el oficio, la construcción del oficio docente es una puesta a prueba. Cuando ustedes dicen, bueno, hice tal cosa, me ponían en la resolución de la consigna, que habían probado hacer una cosa y como no había funcionado habían probado hacer otra, o habían hablado con un colega o con el titular de la materia, del grado o año, para ver cómo hacía con tal grupo, con tal alumno. Bueno, esas cuestiones tienen que ver con la posibilidad de poner a prueba nuevas estrategias, nuevos recursos, nuevas formas, que a lo largo del tiempo, sistematizando internamente esas puestas a prueba sucesivas, nosotros vamos construyendo nuestra propia identidad, ¿no? Nuestra propia estrategia, nuestro propio estilo, ¿no? Nuestro propio estilo de enseñar. Ya no hay, el docente tiene que ser así para que su acción sea efectiva, ¿no? Bueno,
hay múltiples docentes y esos múltiples docentes son efectivos de diferentes formas, ¿no? Hay que encontrar la propia. Ojo, esto no es una cuestión azarosa. Cuando ellos hablan de la puesta a prueba no significa voy a tirar verdura para que ver si pega. Esta puesta a prueba tiene que ver con una preparación, digo, ir preparándose para tener en la mochila cada vez más cantidad de herramientas para poder utilizar con los alumnos y jugársela también, ¿eh? Hablábamos, decís en algunas devoluciones, yo les hice devoluciones individuales a sus presentaciones. El que hace 30 años lo mismo tiene un solo año de experiencia, ¿no? La experiencia implica poner en juego nuevas situaciones que me produzcan un conocimiento nuevo, una forma de actuar nueva, y eso es un desafío. Yo a veces cuando funciona algo lo dejo quietito y lo sigo haciendo in eternum porque me funciona. Bueno, la puesta a prueba es un poco más arriesgada en ese sentido. Nosotros ponemos en juego otra situación, pero esa situación va a proveerme de una experiencia que me enriquezca profesionalmente, ¿no? Y nutrir esa mochila de recursos que hablábamos. Bueno, otro de los elementos que los autores señalan en este mismo capítulo está más vinculado a la cuestión de ética, que tiene que ver con la confianza en el otro. La confianza en sí mismo, que bueno, se va logrando con el tiempo, y después la confianza en el otro, la confianza del aprendizaje del otro. Y la valoración de ese aprendizaje, ¿no? Acá se desprende otro elemento que es importante señalar, porque ustedes también lo pusieron permanentemente cuando tuvieron diferentes experiencias con un alumno en particular, y esto tiene que ver con el valor de lo afectivo, de la afección de nuestra tarea. Suele irse a los dos extremos este valor de la afección en el sentido común. Uno tiene que ver con que solamente se necesita querer a los alumnos, ¿no? O ser afectivo con los alumnos para que la tarea pedagógica se dé, grave error. Y el otro es que somos docentes desafectados y mientras más profesionales seamos, menos la cuestión del afecto tiene que interferir. Yo creo que las dos cosas son erradas y son poco pertinentes, ya que lo afectivo tiene un valor fundamental en nuestra tarea. Nosotros no trabajamos en una caja de supermercados, trabajamos con personas y en situaciones que se atraviesa lo afectivo permanentemente, y eso afectivo nos tiene que modificar ciertas formas de pensar y de hacer. Desvalorizar, pensando que lo afectivo nos saca del eje profesional, o hipervalorizar, pensando que lo afectivo es únicamente lo único importante en la relación pedagógica. Bueno, son errores que me parece que se pagan caros a la hora de ejercer nuestra tarea. Reconocerse en la incertidumbre de trabajar implica también saber que esto es una arena de conflicto. Digamos, la actividad docente pensada hoy en día no está exenta de pugnas, no está exenta de dificultades. Trabajar desde la construcción democrática de la autoridad implica un compromiso mayor que a veces nos involucra desde otra forma, ¿no? Ya no es ese maestro, como decíamos con Duvet, ¿no? Ese maestro sagrado que lo que dice es, sino que tienen que hacer una construcción colectiva y democrática de la autoridad, tarea muy poco realizada en la práctica y tarea muy difícil, realmente no es tan sencillo esa construcción. Con lo cual es un desafío que tenemos que intentar ir mejorando e ir practicando como cualquier otra parte de nuestra tarea. Bueno, en conclusión, entonces, si nosotros vamos a este capítulo, un poco el fortalecimiento del oficio y la legitimidad de los vínculos, la construcción de esos vínculos legítimos, que implica a veces cuando decir sí, pero también implica cuando decir no, que es la parte capaz que es más complicada. Son un poco lo que ellos señalan como las claves de abordaje, ¿no? Ustedes hablaban en las diferentes situaciones
de estas dificultades que tuvieron a la hora de hacerse cargo de estos grupos o de lo que fuera. Bueno, me parece que fortalecer el oficio en este sentido, lo que va haciendo es como una especie de círculo virtuoso. Mientras que mejor me salgan las cosas en un momento determinado, más seguro me siento, mejor es la repercusión que tienen los alumnos. Ellos a la vez se enganchan más con las actividades o con ustedes o lo que sea. Mejor sale, pues digo, se va como multiplicando, ¿no? Siendo como una bola de nieve positiva. Pero bueno, también pasa lo contrario. Cuando más flojo me siento, más temeroso, puede que ese temor sea transmitido. Los alumnos huelen sangre en ese sentido, créanme, y ellos se comportan quizás de una forma más disruptiva, y bueno, y eso va generando también dificultades, y a la vez yo me siento un poco peor. Bueno, pero créanme que yendo a fortalecer el oficio a partir de lo que habíamos hablado anteriormente, estas cuestiones se pueden salvar, y bueno, me parece que una cuestión importantísima que tiene nuestra tarea, que tiene que ver con el disfrute del oficio. Es muy difícil la tarea docente, si no se disfruta es sumamente difícil. Mucho más difícil que otras tareas. Yo puedo estar en la caja de un supermercado sin disfrutarlo, pero es bastante difícil estar en un aula, en un patio, en una sala sin hacerlo, ¿no? Bueno, espero que haya cerrado un poco este capítulo 9, un poco lo que veníamos trabajando. Cualquier cosa me consultan como hicieron hasta ahora, y bueno, los que les faltó mandar la actividad, mándenla y yo les hago una devolución particular, ¿sí? Chao, hasta luego.